Vamos a conversar con Iván Montoya, profesor principal de la Pontificia Universidad Católica del Perú, doctor en Derecho Penal, ex jefe de la Unidad de Extradición de la Procuraduría Anticorrupción. ¿Cómo está, doctor Montoya? Un gusto verlo. Gracias por estar con nosotros. ¿Cómo está, Enrique? Muchas gracias por la invitación. ¿Se justifica una medida como esta? Se lo pregunto además porque, claro, los últimos años en realidad hemos visto para casos de gradación distinta el hecho de recurrir a una prisión preliminar, una detención preliminar, que sabemos dura 7 días, para luego es un rito prácticamente, ¿no? Es un rito que luego se pide la detención sí preventiva, que en principio suele ser de 6 meses. ¿Se justifica en un caso como este, en su opinión? A ver, distingamos, ¿no? La detención preliminar en este momento, que no es la detención preventiva, la medida que conocemos. A este nivel de la detención preliminar los requisitos son más flexibles que una detención preventiva, ¿no? El Código Procesal Penal exige básicamente una simple situación de ser plausible que se haya cometido un delito y que el sujeto sea sospechoso de haberlo realizado. Y también alguna posibilidad, dice posibilidad, cierta posibilidad de que haya peligro de fuga o de peligro de obstaculización. Entonces, no es tan rígida como la detención preventiva. Si usted me pregunta por la detención preventiva, y es cierto lo que dice, es decir, se va a esperar seguramente al 6º o 7º día y se va a pedir la detención preventiva. Ahí sí podría tener una opinión un poquito más clara. Si las condiciones se mantienen tal como están redactadas en la resolución judicial actual, yo creo que las razones para una detención preventiva se cumplirían en algunos, me da la impresión, sobre todo en el grado de obstaculización, no en todos, ¿no? Me parece que la fuerza para poder pedir una detención preventiva de todos los involucrados ahora no es suficiente, salvo que al momento de pedir la detención preventiva se añadan otros elementos vinculados al peligro de fuga o al peligro de obstaculización. Pero en este momento yo diría que el requisito podría cumplirse para dos de los en este momento involucrados en esta detención preliminar, ¿no? ¿Cuáles serían esos dos? Me parece que mi lectura es el de la señora Miriam Morales y me parece que el de Óscar Vázquez, por los grados de haber, digamos, sugerido cambios en la declaración o declaraciones que no se ajustan a la verdad, ¿no? De ambos en ese y la supresión de algunos elementos, por ejemplo, datos de un celular o el tema vinculado a las visitas, ¿no? Creo que en ambos casos probablemente un tercero, ¿no? Que no sé si el caso de la señora Karen Roca también, no tengo en este momento la precisión, pero en aquellos casos donde ya se habla de evidentemente el borrar huellas, rastros o inducción a testimonios falsos, son esos los casos más fuertes para poder pedir una detención preventiva, ¿no? Ahora, a ver, ¿este caso está enmarcado en algún tipo de legislación específica? Se lo pregunto porque muchos casos han sido enmarcados en lo que conocemos como organización criminal. ¿Eventualmente este caso podría caer en esa figura? No está en este momento, hasta donde yo leo, como en la realización de un delito en el contexto de una organización criminal, no lo está. Está probablemente como un delito complejo, por eso probablemente se haya dispuesto unos 7 días de esta detención preliminar, pero no como una organización criminal. Probablemente porque todo se concentra sobre la base de un solo acto, que es en la contratación del señor Swing o del señor Cisneros. Y a pesar de que son varios momentos, varias órdenes de servicio, me parece que las están considerando como una suerte de un solo delito continuado. No lo dice la resolución, pero al ser sobre un solo episodio, me parece que no están considerándolo como una organización criminal que se dedicaría a varios episodios delictivos más. No sé si cambiará la configuración posteriormente, pero por el momento no. Usted está haciendo un concreto análisis jurídico de la situación, pero evidentemente esto abre espacio a especulaciones políticas, ¿no? Y el efecto político que una decisión como esta puede tener, sobre todo cuando acabamos de pasar por un proceso de vacancia presidencial,
que en realidad, bueno, sonó a derrota para quienes la impulsaban, pero todos sabemos muy bien que con una calentura el Congreso puede cambiar los votos. Se lo pregunto y le preguntaba el tema de la organización criminal, porque es evidente pues que a estas alturas no se puede ir detrás del entorno del presidente para construir algún caso de colaboración eficaz y llegar en todo caso a la cabeza de lo que sería, ¿no?, este esquema. Y creo que no estoy especulando porque el propio comunicado del Ministerio Público se refiere a esta suerte de hipótesis, ¿no?, en la cual esto sale de Palacio de Gobierno. ¿Eso sería eventualmente posible? Mire, hay algo, su pregunta me permite resaltar un dato de la resolución y del pedido del fiscal y de lo que acoge la resolución judicial, y que si bien no hay ninguna calificación de organización criminal, hay una parte que me parece sensible en el lenguaje que usted menciona, es decir, de poder ser tomado políticamente con proyecciones distintas a las estrictamente jurídicas, ¿no?, o jurídico-penales, que es que en varias partes de la resolución se reitera casi con claridad que el pedido de la contratación y por lo tanto el resto de armado del direccionamiento del contrato de este señor Cisneros, en la que están involucrados una cantidad de personas y hay una cadena que la construye la fiscal y la coge la juez o el juez, es que esto parte del propio presidente de la República. El propio presidente es el que, con Miriam Morales, diseña, coordinar con la ministra de Cultura en ese momento, y a partir de ahí, hacia abajo, diseñar todos los beneficios o las facilidades para poder direccionar un contrato con esta persona. Entonces, hay una marcada hipótesis del fiscal referida al presidente de la República allí, sino que evidentemente no va más porque ya sabemos que tiene esta prerrogativa de no ser procesado básicamente por ningún delito, básicamente solo por 4 de los que la Constitución señala, ¿no? Claro, pero ahí déjeme insistir porque pongámonos en el escenario. Efectivamente usted ha dicho cuáles serían los funcionarios que podrían eventualmente estar sujetos, ¿no?, a este pedido, a un pedido potencial de prisión preventiva. Que en realidad se ha convertido en una norma, doctor Montoya, en los últimos años. O sea, hay un debate en torno pues a la realidad. Los peruanos nos hemos acostumbrado en los últimos 5 años a que la prisión preventiva es parte, ¿no?, de prácticamente la metodología de los procesos de la Fiscalía en casos de alto perfil. Eso, en fin, eso es un hecho. Eso es un hecho y es un debate, como digo, abierto, y los fiscales defienden la figura y demás, pero se ha convertido prácticamente en un hecho consumado. Entonces, se lo pregunto porque, claro, acá, siempre siguiendo en esa línea política, uno piensa que un fiscal ve en un presidente de la República pues un premio mayor, ¿no? Como usted señala, evidentemente el presidente de la República está protegido hasta el final de su mandato, pero por el otro lado, es decir, cualquier miembro de su entorno va a estar evidentemente aterrorizado ante la posibilidad de pasar 6 meses o más en la sombra, ¿no?, por una contratación con estas características, condenable, en fin, un payaso que hemos visto repartiendo plata pues en el Congreso, un estrafalario, en fin, lo que hemos visto, ¿no? Pero cabría la posibilidad de establecer pues algún tipo de colaboración para incriminar a quien está arriba, ¿no? O sea, porque si no, no se entiende muy bien una medida con estas características, ¿no?, tan estricta. O sea, yo no sé si es que una investigación, y termino acá, no sé si una investigación sobre un contrato en un ministerio requiere que metas a 10 personas a la cárcel. A ver, la resolución revela que hay un colaborador, evidentemente, y que hay una serie de cruces de información que reconstruyen a partir de fechas y visitas, aunque usted considere que, digamos, es varias órdenes de servicios, que todas pueden ser un solo paquete por un monto determinado, pero lo que hace la Fiscalía es reconstruir el hilo de todo lo que ha ocurrido, es decir, Palacio, presidente, Miriam Morales, Óscar Vázquez creo que se apellidaba, luego Base y todo el resto de personal comunican a la ministra evidentemente
baja a su secretaria general del ministerio y a partir de allí a todos los directores que han involucrado para el contrato. Y luego describe cada contrato por qué tiene esas irregularidades, cada orden de servicio, perdón. Direccionamiento, no perfil, digamos, creación de la necesidad del servicio sin ser necesario, valga la redundancia, en fin. Entonces, está muy bien construido y porque reconstruye todo ese hilo es porque hay muchos involucrados, ¿no? No porque sea una situación criminal, repito, sino porque muchos en la cadena, ¿no? Muchos en la... Pero reitero una vez más que para la hipótesis del fiscal está muy clara la intervención del presidente, sino que no va más, repito, por esta protección o esta inmunidad presidencial fuerte que tiene nuestro marco constitucional, ¿no? Vamos a ir a una pausa, doctor Montoya, regresamos con usted para terminar de conversar este caso que es, digamos, tan grave como preocupante por las consecuencias que puede traer. Pero además para conversar lo que está pasando en la Fiscalía en torno a los cuellos blancos. Ha habido un cambio, el doctor Pablo Sánchez ha tomado pues esta coordinación de este grupo, pero en circunstancias que también vale la pena analizar. Reitera, claro, que hay una cadena muy clara en el razonamiento de la Fiscalía, pero obvio, quienes están ahora mismo en prisión son, digamos, funcionarios de mediano alcance, ¿no? Dentro de esa cadena. ¿Por qué? Porque los responsables, en todo caso, de mayor nivel, tendrían protección ahora mismo por sus labores. Estamos hablando de ministros y ministras, exministras, ¿no? Y el presidente de la República. Cuéntenos cuál es, porque claro, esto es como que caliente, pero sabemos que la protección está para estos altos funcionarios y exfuncionarios, pero al mismo tiempo pues tenemos ese nivel político que se puede disparar para cualquier lado, ¿no? En realidad. Sí, claro. La ministra de Cultura, que está mencionada allí en la resolución, goza evidentemente de esta prerrogativa constitucional del antejuicio y por 5 años, entonces este Parlamento o el próximo puede, o mejor dicho, a pedido de la fiscal, si ocurre, seguramente podrá ocurrir, le pidan ese levantamiento o mejor dicho, que procedan a esta acusación constitucional y que puedan tener, se levante esta prerrogativa y pueda, digamos, continuársele con la investigación a ella. Al presidente habrá que esperar hasta el final de su gobierno y ahí también plantear esa acusación constitucional, digamos, porque se trata de eventos delictivos, por lo menos en la hipótesis del fiscal, ocurridas en el ejercicio de sus funciones. Por lo tanto, corresponde ese antejuicio innegablemente, ¿no? Ahora, para terminar esta parte, estoy viendo las imágenes, este también ritual del enmarrocamiento, el chaleco de detenido de la exsecretaria general del Palacio de Gobierno, la exsecretaria personal del presidente y el ex asesor de comunicación del presidente, bueno, impacta. No es necesario, no es necesario. Sinceramente, en cualquier supuesto, no es necesario, ¿no? Es decir, creo que no cabe estigmatizar más a una persona cuando recién se está procediendo a detenciones preliminares. Creo que hay que guardar siempre el respeto a la presunción de inocencia y esto es parte también de lo que hay que guardar como criterio, ¿no? Ahora, esta es una responsabilidad que le toca al Poder Judicial, efectivamente, ¿o no? Esta última parte de la que estamos hablando. Me parece, fíjese, es una buena pregunta. Creo que el Poder Judicial aprueba el pedido del fiscal vinculado a una detención preliminar y quien lleva la operativización de la detención me da la impresión que es la policía, que es la policía la que coloca el chaleco. No creo que eso sea parte de una decisión judicial, pero tal vez el Poder Judicial puede probablemente invocar en su propia resolución o posteriormente alguna llamada de atención por ese tipo de prácticas que me parece si son... y lo digo en cualquier supuesto, por favor, incluso los más graves. Sí. No hay que, digamos, ir más allá de lo que es necesario para proceder con una detención preventiva, ¿no? Creo que corresponde. Sí, hay algo bárbaro en esa parte, ¿ah? Hay algo bárbaro. Es como alimentar el tema de las primeras planas con el personaje enmarrocado y recordemos, como usted bien dice, la presunción de inocencia debería primar ahí, sobre todo cuando recién está iniciando una investigación, evidentemente. Claro, puede ¿no? alimentarse esta situación de que se trata de medidas que tienen otra finalidad y otra función que en principio no debería serla, ¿no? Cuando un fiscal justifica su pedido y un juez aprueba también con fundamentos,
no debería entenderse como esto un adelantamiento de pena ni nada por el estilo. Exacto. Entonces hay que quitar todo este tipo de elementos que pueden llevar a un exceso en las medidas que se adopten, ¿no? Sobre todo cuando se traduce en un lenguaje mediático que es bastante claro. Bueno, o poco claro en todo caso. Su comentario, por favor, para terminar sobre estas movidas en la Fiscalía en torno a cuellos blancos. Pablo Sánchez, es fiscal de la Nación, ha sido designado como el coordinador de este equipo a raíz de esta evidente, pues, este choque, ¿no?, entre las fiscales, pero él ha señalado en un comunicado que él se ha enterado por el peruano, prácticamente. Y bueno, de ahí dice que va a poner su mejor esfuerzo. ¿Hay riesgo de que se caiga el caso de los cuellos blancos? Mire, de que ha habido algún nivel de riesgo, probablemente. Sí es lamentable la relación un poquito de fricción o de no entendimiento entre las dos fiscales, parece, y también con el fiscal coordinador anterior, que creo que era el señor, no me acuerdo el apellido, Arce me parece, no me acuerdo bien, que parece que ha habido como disonancias respecto del tratamiento con colaboradores eficaces. Yo creo que más allá de esas disonancias está bien que Pablo Sánchez, un fiscal supremo, eso no es muy usual, que un fiscal supremo pase a ser coordinador de un equipo especial. Para que usted vea, el doctor Vela, que es el coordinador en el equipo Lavallato, no es un vocal supremo, ¿no? Claro, es un fiscal superior, ¿no? Se han colocado, por la importancia del caso, me imagino yo, que un fiscal supremo asuma a dedicación exclusiva esta coordinación, por la autoridad, por la trayectoria y por la, digamos, la imagen que tiene el doctor Pablo Sánchez. Esperaría que con ellos se ajusten y se limen ese tipo de desavenencias y, sobre todo, algo que quería decir de manera importante, es que los colaboradores eficaces, que son fundamentales aquí, tampoco aprovechen este río revuelto y intenten, digamos, quererse desvincular de su colaboración, porque hay algunos cambios internos en la Fiscalía. Son colaboradores de la Fiscalía, del equipo, no son, son colaboradores de un fiscal o de otro fiscal, en principio. De que hay relaciones de empatía con algún fiscal que le da confianza, pero no se malinterprete el tino son colaboradores de la Fiscalía en general, del equipo. Y solo añadir que la fiscal Sandra Castro, en una escueta comunicación, nos ha confirmado que continúa ella como coordinadora del primer nivel del equipo especial, ¿no? Y ahora son 3 despachos. En todo caso, no, ella sigue, ¿no?, en ese puesto, pero me llamaba la atención que, según el comunicado de Sánchez, claramente pues se ve que la fiscal de la Nación no le dijo que iba a asumir ese puesto, no le advirtió, lo cual también da cuenta, ¿no?, de cómo está la comunicación por ese lado entre los supremos, ¿no? Sin duda pues le tendrá confianza, pero no tanta como para haberle advertido que iba a asumir una responsabilidad tan importante. Y pues creo que ¿no? merecía una previa comunicación, exacto, ¿no? Antes de enterarte. Sí, algo extraño ocurrido ahí, sí. Sí, estamos con problemas últimamente de comunicación en el país. Iván Montoya, gracias por estar con nosotros esta noche. Muy interesante sus precisiones.